Vamos a comenzar esta charla con un poco de historia. Va a ser tipo ida y vuelta en la historia. La primera referencia que tenemos con respecto al rol de los meniscos en la función en su rodilla data del 1940 y pico. Este trabajo de Fairbank es muy conocido. Él describe que en su momento, básicamente, estoy con dificultad para pasar, ¿no? Él describe que en su momento dice que ya había una publicación en el año 44, cuando él hace esta publicación, que es un poco líder, que había todavía una publicación anterior. Entonces, básicamente, todavía nos preguntan los pacientes, ¿qué pasa después de una meniscectomía? Hoy tenemos un poco más de elementos para decir qué pasa después de la meniscectomía en relación a... tengo dificultades para pasar. Hoy podemos decir que sabemos que las meniscectomías laterales son de mucho peor pronóstico que las mediales, las resecciones amplias, las lesiones de raíz, las lesiones en sexo femenino, básicamente, la mala alineación, inestabilidad o artrosis preexistente. A la derecha vemos un gráfico en el cual vemos la transmisión de fuerzas, en la rodilla intacta. El 3 es una lesión una lesión de raíz meniscal, fíjese cómo incrementa la presión. Lo otro es una sutura, arriba y abajo es una meniscectomía total. Es así como incrementa las presiones básicamente. Tengo dificultad para pasar. Este es el trabajo histórico en el cual comienza la historia, digamos, de la posibilidad de una reparación meniscal. La microvasculatura que fue descrita por Arnowski, estamos hablando de los 80, fuimos para atrás de nuevo, es donde se puso un poco de moda. Este es un trabajo que hizo historia en su momento. Y posteriormente a ese trabajo tengo dificultades en pasarla, bueno. No sé qué pasa. Se comenzó con las reparaciones, que los japoneses en esa época tenían una gran experiencia. Recuerden ustedes que básicamente Ikeuchi fue, o sea, el diseño del artroscopio fue en Japón en esa época, y las primeras reparaciones se hacían con coágulos de fibrina, o sea, el PRP no existía en ese momento. Posteriormente a eso, cuando se avanzó con las reparaciones con fibrina, comenzaron lo que se denomina el raspaje, la raspa. Se raspaba en ese momento, ustedes recuerdan, las lesiones pequeñas, para estimular la cicatrización. Y comenzaron, fue la época de los 90 cuando comenzaron las reparaciones meniscales. El que primero hizo la reparación meniscal fue Annandale en el 80 y pico, pero el que la hizo famosa fueron dos médicos, De Haven, básicamente, y un médico que se llama Wirtz en su momento, ¿no? Posteriormente comenzaron los problemas. Se empezó a ver que la cicatrización no era la óptima, había muchas fallas en la cicatrización, la artorresonancia, en la artrotomografía computada en ese momento se empezó a estudiar, y es un buen método de diagnóstico que todavía al día de hoy yo creo que hay algunos casos en los cuales es buena la indicación. El mismo Henning, que hizo las artrotomografías computadas, hizo en ese momento una técnica para que vean ustedes el nivel de complejidad que en ese momento con respecto a las reparaciones meniscales, con una fascia para poder envolver el menisco. Se hacía con distracción, con pines en el fémur, en la tibia. Era mucho más complicado eventualmente que hacer un trasplante meniscal en ese momento, hacer una fascia. Y en su momento ya se estaba usando el PRP. El PRP se empieza a usar en los años 70 en España, básicamente en odontología, pero no fue, como les dije, lo que se usaba en el menisco eran los coágulos de fibrina.
El PRP, entonces, tenemos que, si hacemos estudios biológicos de estimulación de células, tiene un gran efecto. Eso no hay ninguna duda. En la mayoría de las células las estimula en dosis dependiente. Pero no es tan similar cuando uno lo usa en forma clínica en muchas regiones, subregiones o especialidades. Esto que les voy a presentar ahora son dos revisiones sistemáticas de pocos meses, las dos. Una en arthroscopy, la de la izquierda, y una en American Journal of Sports Medicine, la de la derecha. Las dos, una está hecha en Chicago, con el grupo donde está Jorge Chala, y la otra es un tal John Bell, que es ha hecho varias revisiones sistemáticas de muy buena calidad. 3 revisiones sistemáticas están incluidas en los 2 estudios. ¿Okay? Las revisiones, en principio, estas revisiones sistemáticas nos dicen que son casos puntuales, algunas en meniscos discoides, la otra en pacientes jóvenes. La primera, la única que encuentra diferencias de estos tres trabajos a nivel de 0.05, o sea, una evidencia al límite, y en el Q-score y en resonancia un poquito más, es el que ustedes están viendo ahí, el primer trabajo de la izquierda. Los otros dos no encontraron ninguna diferencia, pero miren ustedes, son todos estudios de nivel 3, no estamos hablando de una evidencia muy alta. Los otros trabajos, este es un trabajo que está incluido en el de Chicago, pero no está incluido en el de American Journal, es otro nivel 3 que tampoco encontró diferencias, y este es el único trabajo de nivel 1, que es de un grupo polaco, en el cual, ahora les voy a comentar los resultados, o sea, son todas lesiones en asa de Walde, y básicamente estas lesiones en asa de Walde, estamos hablando de 16, 17 pacientes por grupo, es doble ciego, randomizado, entre los cuales se encontraron que 14 del grupo tratado con PRP en forma activada, con calcio y trombina, cicatrizaron contra 7 del otro grupo, y 9 no cicatrizaron en el grupo control contra 3. Esto da una diferencia más o menos de que con los odds ratio, como se ve ahí a la derecha, de que es 6 veces más potente usar PRP que no usarlo en una sutura meniscal, como en el caso de ellos en asa de Walde, sutura meniscal en asa de Walde. Y este es un trabajo incluido en el grupo de la American Journal of Sports Medicine de Belk, que es un trabajo de corte, es un trabajo prospectivo, que analizan varios cientos de pacientes, y eventualmente también es un nivel 3, en el cual en sus bases de datos encuentran que cuando hay reparación de ligamento cruzado, el uso de PRP no hace ninguna diferencia, pero sí lo hace en los casos en los cuales no hay reparación concomitante del ligamento cruzado. Yo creo que este es un mensaje que hoy lo tenemos básicamente casi todos, en el cual reparar un menisco asociado al ligamento cruzado tiene un pronóstico y sin ligamento cruzado tiene otro. Las conclusiones de las 12 revisiones sistemáticas, bueno, son un poco las que a veces no queremos escuchar los que hacemos terapias biológicas, pero por supuesto que fíjense que con un trabajo solo, en tantos años de evolución del uso del PRP, hace falta mayor información. Entonces, ¿qué otras opciones tenemos en el tratamiento de los meniscos con terapias biológicas? Bueno, esto es relativamente nuevo, es un trabajo del 2018 del mismo grupo de polacos, en los cuales ellos hablan de trefinación, que es bajo intensificador de imagen y ecografía previa, entrar en una lesión in situ meniscal y colocarle allí eventualmente PRP, factores de crecimiento o terapias celulares. Ese trabajo mostró que eventualmente 13 y 19 de grupo control y PRP, las fallas estoy hablando, y 10 y 15. Estamos hablando de que eventualmente un 60 o un 70% de las terapias de este tipo, que estamos hablando de lesiones, como ustedes van a poder ver en el próximo, son lesiones meniscales in situ, incompletas, con a veces comunicación en la superficie inferior, en el platillo tibial, pero estamos hablando acá de un caso solamente. El próximo paso es, eventualmente en terapias biológicas, el tema de células mesenquimales, que hay muchos tipos, no voy a entrar en los temas ahora de las lesiones
de los tipos de células. Pero si pasamos al BIMAC, el BIMAC tiene células madre, pero tiene células madres muy pocas. En un BIMAC podemos tener 200, 300 células mesenquimales o estromales. Lo que sí tiene el BIMAC, comparado con el PRP, son dos cosas. Un antagonista de la interleuquina, del receptor interleuquina 1 y el factor fibroblástico, que eventualmente parece ser que es de utilidad eventualmente en el tejido meniscal. Una vez más, si ponemos un concentrado de medulácea en cultivo con células meniscales, vamos a encontrar diferencias abismales entre inclusive BIMAC y PRP. Ahora, en la clínica, yo creo que lo más importante es que eventualmente podemos usar una tipo BIMAC, una forma de BIMAC, si hacemos lo que se llama el venting, que es hacer microperforaciones a nivel de intercóndilo o donde uno lo considere para provocar el sangrado. Y en este trabajo de Chala vemos que eventualmente el venting tiene resultados de reparaciones meniscales similares a reconstrucción de ligamento cruzado en forma concomitante. ¿Qué pasa cuando uno estimula y analiza fibrocondrocitos meniscales con células mesenquimales? Bueno, eventualmente las células mesenquimales tienen mayor potencial de secreción y de síntesis de colágeno tipo 2, que es el meniscal, el más importante, comparado con cualquier tipo de célula meniscal. O sea, yo creo que en el futuro vamos a estar viendo más reparaciones y estímulos con células derivadas estromales o mesenquimales y no con células meniscales eventualmente. ¿Qué pasa cuando inyectamos una rodilla con células estromales? ¿Qué pasa con el menisco, básicamente? Bueno, hay 7 trabajos publicados hasta ahora de nivel 1. Los de la izquierda son todos células alogeneicas, los de la derecha, los superiores, son de médula ósea, los inferiores de tejido adiposo. Y los resultados son alentadores. Este es el único trabajo en el cual se inyectaron células mesenquimales derivados de médula ósea, o sea, expandidas, cultivadas, en la cual es el grupo de Bagnes, luego de una menisectomía, se inyectan 50 o 150 millones de células. Y ellos lo que observaron, no en el grupo de 150, sino en el grupo de 50 millones, que eventualmente había un aumento por una técnica de resonancia magnética computarizada, un aumento del volumen meniscal en un 24% a los 12 meses y un poco menor a los 2 años. O sea, eventualmente inyectar células mesenquimales tiene un efecto en el menisco, sobre todo post-menisectomía. De todas formas, 24 y 18%. Nosotros hicimos un trabajo, la evaluación es con MOX, que es un semi-cuantitativo, comparando células adiposas y PRP con PRP. Y eventualmente lo que vimos acá fue que la progresión y las rodillas y cartílagos sin cambio fueron superiores, no se hizo estadística de eso, a la progresión y rodillas sin cambio de las tratadas solamente con PRP. Yo creo que en ese sentido la combinación de PRP con células mesenquimales tiene un efecto potenciador. Así es como vemos un menisco y una lesión condral con la lesión de la médula ósea, y lo vemos luego de 3 aplicaciones en una resonancia de control al año. Ahora, con respecto al menisco en sí, lo que vimos en este mismo trabajo es que 4 de 23 meniscos tratados con células mesenquimales, comparado con, cicatrizaron con resonancia, comparado con ninguno de células con PRP. Y así es como eventualmente podemos ver un menisco preinyección a los 6 meses y a los 12 meses. Eventualmente es un número bajo, pero yo creo que en el futuro puede haber un rol de inyección de células mesenquimales para, en combinación de otras cosas, poder tratar lesiones meniscales. Inyecciones de células meniscales por trefinación o percutánea, como ya les mostré, como el trabajo polaco, hay un solo caso, es un nivel de un grupo alemán, en el cual muestran, es un case report de un solo caso. Y ahora vamos a hablar básicamente de lo que vimos hasta ahora y la visión al futuro de esto. Bueno,
El menisco es vascularizado en su tercio externo, pero tiene una característica muy importante, que es muy denso su tejido. O sea, es muy difícil para eventualmente la cicatrización del tejido, inyectar factores o estimularlo, pasar por toda esta trama de células, de trama de colágeno muy compacto. Pero la buena noticia también es que hoy sabemos, No, no sé qué eh, es. hoy sabemos también que los pericitos, que en realidad la vascularización Estás en del consulta por menisco, paciente. la vascularización del menisco Necesita buscar un paciente en permite el específico. No, arribar. los de Toda la ayer. agenda. La Estoy agenda. escuchando a alguien que habla en japonés, me parece. Agenda. Martín, ¿podés bloquear una Ocho. persona que está con el micrófono abierto? Me parece que es del exterior. Ahí estamos bien. Entonces, la buena noticia es que los pericitos son células mesenquimales y tienen mucha capacidad. O sea, no es solo la función vascular del menisco que irrigue a través de la vascularización, sino que esos mismos pericitos son los encargados de la cicatrización. También sabemos que cuando una ruptura se convierte en crónica, la expresión de muchos citoquinas y factores intraarticulares cambia totalmente. El factor, por ejemplo, el TNF, y las metaloproteinasas aumentan dramáticamente en las rupturas en la medida que se cronifica. Y también sabemos que una ruptura crónica tiene una ruptura aguda, de las que llamamos aguda, tiene muchas veces un componente crónico. Y no hay ninguna duda que los componentes crónicos en las lesiones meniscales son un factor adverso muy importante a tener en cuenta en el momento de hacer una reparación. Esto está muy bien estudiado, en el cual en este artículo eventualmente la cronificación de las lesiones da un resultado menor, pero de todas formas este artículo recomienda inclusive la reparación en las zonas blancas del menisco. ¿Qué hay de ciencias básicas? Bueno, yo estuve viendo un poco, en los últimos 5 o 6 años hay alrededor de 50 trabajos publicados con células y escafos de diferentes tipos para las reparaciones meniscales. Hay mucho en ciencias básicas. Pero en clínicas hay mucho menos. Hay como es el Actific, que es un escafo de poliuretano de una marca comercial. Hay una experiencia hecha en los últimos años, eventualmente sobre todo por el grupo europeo, y este grupo, la verdad que los resultados preliminares y a corto plazo son buenos, y los resultados cuando van de 3 a 5 años bajan hasta un 50% de buenos resultados. O sea, yo creo que es un camino que todavía no está ahí del todo arribado. En los 90, cuando estuve allá, hicimos una descripción de los antígenos de histocompatibilidad del menisco, que más allá, que esto básicamente está orientado hacia el trasplante de menisco, pero de todas formas lo importante de esto, en esta descripción, fue que posteriormente este trabajo, que entrando ahora está siendo citado muchas veces, pero eventualmente nunca se llegó a pensar que la inmunogenicidad del menisco sea un problema, de todas formas, en el trasplante de menisco, pero de todas formas hay algunos hallazgos o algunas complicaciones que vemos en los trasplantes meniscales que eventualmente todavía yo sigo pensando que puede haber algún rol en la inmunogenicidad del menisco. De todas formas, el encogimiento del menisco que tiene o muchas rupturas que se ven podrían estar relacionados. Pero lo interesante de esto es que posteriormente a este estudio de los antígenos, ya lo anterior fue en Case Western, esto es en Cleveland Clinic, hicimos un modelo de trasplante de menisco inyectando Transforming Growth Factor beta 1 en perros. Y lo que vemos ahí en la derecha es lo que se llama PCNA, que se llama Proliferated Cell Nuclear Antigen, que es un antígeno que marca la célula cuando se va a dividir y nos dice que una vez que se expresa este antígeno, la célula se divide. Y lo que vemos sistemáticamente en todos los trasplantes es que las células periféricas se dividen muy intensamente y en la medida que se van acercando hacia la zona blanca del menisco, dejan de dividirse. Este es un trabajo de Nature publicado hace un par de años, en la cual yo creo que es un poco el futuro de lo que vamos a estar viendo en las reparaciones meniscales, que va a ser una combinación de uso de células, de colágeno y sobre todo de factores de crecimiento. En este caso ellos estimularon con Transforming Growth Factor beta 3, que aparentemente es un estimulante mucho más potente de fibrocondrocitos meniscales, y lo muy interesante de este trabajo es que ellos evaluaron
en la embriología del menisco, cómo es la evolución de la embriología, que hay una primera etapa en la cual vienen células sinoviales, posteriormente, y hicieron una estadificación de esa embriología del menisco y lo reprodujeron estimulando con distintos factores de crecimiento de acuerdo como para reproducir eso. Y ellos encontraron respuestas cicatrizales muy intensas. Entonces, reparaciones meniscales con regeneración tisular y todo esto que estamos hablando al final, todavía no estamos ahí. Yo creo que tenemos que andar un poco más. Hoy lo que estamos es básicamente, yo creo que es recomendable usar PRP en rupturas meniscales aisladas y suturadas, inclusive en la zona blanca. Este es un tema para debatir. Creo que las perforaciones óseas o venting está indicado. Yo tengo un par de casos de trefinaciones que me parece que va a tener alguna indicación, lesiones in situ, cuando se hacen sintomáticas y uno eventualmente puede sospechar que eso va a ser una ruptura meniscal en el futuro. Y el rol de las inyecciones intraarticulares de células mesenquimales cuando uno tiene una rodilla complicada y eventualmente puede mejorar sin cirugía alguna lesión meniscal. Eventualmente también las técnicas de sutura son fundamentales para este tipo de tratamientos, la evolución de las técnicas. Elegir un scaffold, un vector, un lugar que hay muchos, muy distintos todavía, hay que elegir alguno, y sobre todo el tipo de célula que va a estar funcionando en ese momento, porque no es cuestión de uno, sino es una cuestión de estadificación de células. O sea, en tal etapa una, en tal etapa otra, y eventualmente lo mismo con los factores de crecimiento. Creo que ese es el futuro. Muchas gracias. Bien, Miguel, muy clara tu presentación. La verdad que... Ahí dejo de compartir. Dale, Sí. deja de compartir la pantalla. Fue muy clara tu presentación. Nos diste, creo que, un panorama muy claro de todas las terapias biológicas que existen y también un poco lo que se viene en el futuro, aunque todavía no esté disponible. Pero creo que es muy claro y que creo que es algo que todos tenemos que tener en mente, porque realmente el cuidar el menisco es algo muy importante y que, como dijiste vos, no solo hoy es la zona roja, sino también la zona blanca, que hace muchos años prácticamente dan siempre meniscectomías. Te quiero hacer ahí dos preguntas del chat, una del doctor Fernando Gacera, que pregunta qué tipo de stem cells prefiere, de la médula ósea o del tejido adiposo. Bueno, son características distintas y hay que eventualmente decir, bueno, si son cultivadas o no cultivadas. O sea, por una cuestión práctica, yo creo que en las meniscectomías, el hecho de tener el paciente en quirófano, el hacer un venting, una microfracturas para estimular, me parece que es de suma utilidad. De todas formas, para el tejido meniscal, debido a las características, que sería un análisis un poco más profundo, yo creo que las características de las células derivadas de tejido adiposo, que no son las células grasas en sí, sino que son las células estromales derivadas de los pericitos de los vasos del tejido adiposo, son las que, en mi visión, van a tener en el futuro más cercano mayor utilidad. Y sobre todo si son expandidas, ¿no? Bien, perfecto. Otra de las preguntas que hace el doctor Gonzalo Garate es: ¿cuál sería el método de obtención de las células mesenquimales, considerando que son una fracción muy pequeña de la médula ósea? Bueno, de la médula ósea, el concentrado tiene pocas células mesenquimales, se hace por punción de cresta ilíaca. Hay una técnica muy precisa que hay que desarrollarla, que en eso Cleveland Clinic, Nico Piusi y Muschler la han publicado. Son detalles técnicos muy puntuales para obtener la mayor cantidad posible. De todas formas, la médula ósea tiene un montón de células. Tiene pocas células mesenquimales, pero sí tiene células que se llaman CD44, 34 positivas, que son unas células derivadas del tejido hematopoiético, que son las formadores de colonia, son células CFU, células formadoras de unidades de colonia, que son sumamente útiles. O sea, no hace falta que sean todas células madre para estimular una cicatrización. O sea que el concentrado de médula ósea
bien obtenido, tiene por supuesto su indicación. Bien, perfecto. La última pregunta y después seguimos con Paula con algún caso. Es un poco más a lo práctico. Preguntan si la aplicación del PRP lo haces intraquirúrgico solamente y de qué manera lo aplicás en la zona de la reparación meniscal y si lo haces también más aplicaciones posteriores a la cirugía. Sí, es una buena pregunta. En principio, intraoperatoriamente tiene que estar activado, con citrato, con trombina o mecánicamente. Eh, va- el gran problema que tiene el PRP, yo creo que por eso nos cuesta tanto a veces encontrar buenos trabajos que den evidencia, es que el colocar solamente el PRP en la zona de cicatrización, por más que sea activado de un coágulo de fibrina, tiene una liberación limitada de factores de crecimiento. Entonces, definitivamente, pero bueno, están en la zona exacta, en el lugar exacto y en el momento exacto. Posteriormente a eso, yo les hago 2 aplicaciones más. Yo creo que el PRP nunca es una técnica, en ninguna indicación que hagamos, nunca es una indicación de un solo PRP. Siempre tenemos que pensar al menos en 3 PRP, porque el efecto en todos los trabajos, en todos los tejidos, en todas las epicondilitis, tendinopatías de todo tipo, está demostrado que la aplicación dividida cada 10 días o una semana produce un efecto potenciador muy importante. O sea que nunca tiene que ser una sola aplicación.